Bueno, entonces, anotan el tema, los climas del mundo. Tema, los climas del mundo. Ok. Estamos los que estamos aquí. Cuando hablamos de los climas del mundo, entonces, siempre hay que tener claro los conceptos que hemos visto en los años anteriores, pero lo vamos a ver ya de una forma más global, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, a nomás comenzar, vemos la diapositiva, vamos a ver cosas bien interesantes de los climas del mundo. El mundo de forma latitudinal, o sea, viéndolo de arriba hacia abajo, de polo a polo, vamos a encontrar que hay unas zonas donde los climas van a tener ciertas generalidades, ¿verdad? Por ejemplo, la zona cálida, que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, esta zona donde vemos colores más cercanos al rojo, rosado, el café, esta se llama zona cálida, ¿verdad? Pero también se le llama zona intertropical. Entonces, los climas cálidos que van a estar aquí en esta zona son los climas ecuatoriales, tropicales y algunos climas desérticos por la cantidad de calor que recibe la Tierra en esta zona debido a su forma, ¿verdad? Cuasi circular o redonda. Entonces, aquí se llama zona cálida o ecuatorial. Y al norte, la mayor parte de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, se le llama zona templada. Eso ya ustedes ya lo saben. Las temperaturas medias o promedias en las zonas templadas van a ser entre 0 a 20. O sea, temperaturas bien agradables, porque la mayor parte del año tienen temperatura de 20, 25 grados, que es una temperatura donde no hace tanto frío ni mucho calor. Es una temperatura bastante ideal para vivir tranquilo. Y en los extremos de la zona templada tenemos la zona fría, como por ejemplo en el Polo Norte, en Siberia, en Canadá, Alaska, Groenlandia, y en el Océano Glacial Ártico, en la zona del Polo Sur, parte de Nueva Zelanda también, que lo abarca, y la Patagonia. Entonces, esas serían las zonas de acuerdo a las latitudes, las zonas climáticas. Hacer el estudio del clima, puede usted hacerlo desde diferentes perspectivas. Hay científicos que han hecho clasificaciones climáticas diferentes, pero no contradictorias, sino diferentes, con diferentes criterios. Entonces, una vez que ya tienen ahí el tema, ustedes van a poner ahí escriban ahí, la clasificación estándar de los climas la clasificación estándar de los climas es la siguiente, 2 puntos. Clima cálido, inciso A, clima cálido. Número 1, ecuatorial. Número 2, tropical. Número 3, desértico. Clima cálido. También el estándar de la meteorología siempre van a utilizar los colores rojos para los climas cálidos. Por eso no es arbitrario que en este esquema esté representado en ese color. Climas cálidos siempre el rojo. Temperaturas altas, rojo. Presión alta, rojo. El rojo siempre está para lo más intenso. Entonces tenemos número 1 ecuatorial, número 2 tropical, número 3 desértico. Ahora, inciso B, climas templados. Climas templados. Número 1 oceánico, número 2 mediterráneo y número 3 continental. Continental. Y número 3, los climas fríos.
Que siempre que veamos lo que son climas fríos, vamos a ver que la mayoría de las veces siempre el estándar es utilizar el color azul. Temperaturas bajas las ponen con color azul, presiones bajas las ponen con color azul, y los climas fríos con color azul. Y ahí vamos a tener dos definiciones o dos variaciones importantes. El clima polar, que sería el número 1, y el clima frío de alta montaña, que sería el número 2. Ahora, básicamente, esta diferencia de clima cálido, templado y frío se debe a la temperatura y a la cantidad de precipitaciones que hay en esas zonas del mundo. Las temperaturas y las precipitaciones se sacan promedios. O sea, promedio es, por ejemplo, usted viene y mide la temperatura todos los días durante los 30 días del mes y luego la suma y la divide entre los 30 días y tiene un promedio. ¿Cuál es la temperatura promedio? ¿Okay? O la puede hacer, sumar las temperaturas de todos los meses, dividirla entre los 12 meses del año y tiene la temperatura promedio anual de esa región. De igual manera con las precipitaciones. Los meteorólogos tienen un instrumento llamado pluviómetro, donde miden los milímetros de lluvia que caen en una región y lo comparan cada mes y al final le dan el promedio de precipitaciones. Entonces el promedio significa tanto de temperatura y de precipitaciones que el clima es estable, ¿verdad? Cambia, pero sigue patrones. Ahora, ya una vez que copiaron eso, pasamos aquí a un gráfico. En este gráfico van a ver ustedes, por ejemplo, toman el caso de Sevilla, España. Entonces, por un lado tenemos las temperaturas en grados centígrados y por otro las precipitaciones en milímetros. Entonces, los meteorólogos lo que hacen es analizar el comportamiento de la temperatura y de las precipitaciones. En el eje vertical, en la parte izquierda, van a estar los grados. Y aquí van a estar los meses en el eje horizontal. Van a estar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y vamos a ver qué meses es que hace más calor y qué meses es que cae más lluvia. Y a ver si hay alguna relación. ¿Okay? Entonces, la línea que ven ustedes aquí, la línea roja, indica los cambios de temperatura. ¿Okay? Y las barras azules indican las precipitaciones que caen en un mes, la cantidad de milímetros. ¿Okay? Entonces, lo que podemos ver aquí, el fenómeno que notamos aquí, es que cuando las temperaturas están más altas en Sevilla, España, es cuando menos llueve. ¿Okay? Es cuando menos llueve y es entre julio y agosto. En caso contrario de nosotros, aquí nosotros estamos en temporada lluviosa y de mayo a octubre nosotros tenemos la temporada lluviosa desde aquí hasta aquí. Pero las temperaturas, como estamos en los trópicos, siempre son altas. Nosotros vamos a sentir calor aunque esté lloviendo. Aquí en Honduras, en Centroamérica, ese es el fenómeno. Pero aquí en Sevilla coincide de que las temperaturas van a ser más altas y va a haber poca agua en esos meses. Entonces los meteorólogos hacen ese tipo de gráficos y así encuentran patrones o modelos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Tiene algún comentario que hacer? No se limiten, pueden preguntar. De la clase, obviamente. ¿Una duda? Profe, yo creo que todo claro. ¿Estamos bien, va? Bueno, entonces, hay que recordar siempre que a los países que estamos en la zona ecuatorial o tropical, las estaciones no están tan marcadas como están en las zonas templadas. Nosotros aquí solo sentimos prácticamente el verano y la temporada lluviosa. Es muy poca la gente que se percata cuando es otoño, cuando es primavera, porque aquí predomina por la gran cantidad de radiación solar. Aquí entonces la temperatura casi siempre va a ser alta. Solo en diciembre, noviembre, diciembre, enero y parte de febrero es que la temperatura baja, porque es el invierno fuerte en el hemisferio norte y los vientos polares
bajan más y nos llegan oleadas de vientos fríos aquí a Centroamérica. Vienen desde los polos esos vientos fríos. Pero eso es en noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. La mayor parte del año estamos aguantando calor, aunque llueva. Ahora bien, estos climas cálidos los podemos ver representados bien en este mapa, donde tenemos el clima ecuatorial. Aquí podemos ver las zonas donde el clima se le llama específicamente ecuatorial, porque esta es la línea donde pasa el Ecuador. Y aquí tenemos exactamente el río Amazonas. Toda la cuenca del Amazonas es ecuatorial y es una selva lluviosa. Tenemos la parte de República Centroafricana. Tenemos las islas del archipiélago indonesio, que tienen un clima selvático, ecuatorial, un bioma de tipo selva tropical, lluviosa todo el año. Entonces, este es el clima ecuatorial y esos son los países donde más se refleja ese clima, donde es más fuerte el clima ecuatorial. Ahora, en el clima ecuatorial, lo vamos a encontrar entonces siempre en torno al Ecuador. La cuenca del Amazonas, como les dije, la parte de América Central, el Congo, Guinea en África y el sudeste de Asia. Las temperaturas van a ser muy altas. Dice alrededor de 25 y cualquiera dice 25 es fresco. No, pero alrededor es un promedio. La mayor parte del tiempo aquí las temperaturas son de 30 grados, 28, 30 grados. Las precipitaciones son muy abundantes, hasta 2000 milímetros, no mililitros. 2000 milímetros de precipitación. Lluvias torrenciales, o sea, fuertes, con tormenta, así como han estado cayendo estos días. Y no hay meses secos. Cuando dice que no hay meses secos, no se refiere a que no llueva, sino de que hay siempre humedad. Una cosa es que no llueva y otra que el aire esté seco. Aquí no llueve por ejemplo, en abril y marzo. En abril y marzo no llueve y es cuando le decimos la temporada de verano nosotros, en Semana Santa y toda esa época. Por lo general no llueve, pero no significa que esté seco. El aire está húmedo siempre. Y los ríos son los más caudalosos y los regulares de la tierra. ¿Por qué? Porque llueve mucho, entonces los caudales van a estar siempre ahí llenos, porque en las montañas llueve bastante. En la vegetación va a ser tipo selva, un bosque inmenso, tupido y siempre verde. El Amazonas es el mejor ejemplo. Aquí en Honduras, la biosfera del río Plátano. La Tira, cuando ustedes van a la Tira, van a ver bosque lluvioso, tupido, el bosque y siempre verde y húmedo. La fauna pues va a tener una gran variedad. De hecho, en el Amazonas hay tanta variedad de faunas que ni los científicos saben todos los animales que existen ahí. Cada vez se descubren más especies. Entonces, ¿por qué? Porque hay bastante vegetación, lo que significa alimento para una gran cantidad de insectos y animales, y también oxígeno, hay bastante oxígeno. Entonces ahí crecen. Ya les he explicado que algunos animales, cuando hay mucho oxígeno, sobre todo los insectos, se hacen más grandes. Entonces los insectos más grandes del planeta están ahí en el Amazonas, o en las selvas asiáticas. Va a haber muchos pájaros, reptil, además de mamíferos. Los habitantes de las selvas africanas y americanas están casi deshabitadas porque hace mucho calor y hay mucha humedad. Entonces, no es un lugar muy recomendable para el ser humano. Demasiada humedad y demasiado calor. Entonces, los pueblos indígenas de esta zona viven de la recolección de frutos, de la caza o practican una agricultura muy rudimentaria, sin tecnología. Y por ejemplo, por eso ustedes van a ver que en esta zona la mayor parte de las tribus andan semidesnudos porque el calor es insoportable como para andar un pantalón, ¿verdad? Tenis y todo. Es un lugar donde el clima es bastante adverso para nosotros. En las zonas asiáticas ecuatoriales están muy pobladas y crecen plantaciones de arroz, caña de azúcar, té, de las que se obtiene el caucho. Té y hebias, de las que se obtiene el caucho. El caucho es un tipo de árbol, ¿no?, que también lo extraen bastante en Brasil. Del caucho
los españoles hacían un montón tenían muchas aplicaciones para el caucho, pero el caucho es como la forma natural de conseguir una especie de plástico, de resina, y desde la antigüedad el caucho ha sido una materia prima bien valiosa. Ahora ya existen lo que llaman los polímeros hechos con carbono, que utilizan los químicos para hacer plástico, pero antes todo se hacía con caucho. Hasta los chicles que mascamos. Muy bien. Entonces, el clima ecuatorial, la selva africana. Aquí tenemos, por ejemplo, Uganda. Uganda es un país de África, donde tiene un tipo de clima ecuatorial y una vegetación selvática. Entonces, miren la temperatura que está entre los 20 y los 40 son 30 grados. La mayor parte del año se mantiene esa temperatura, miren, no cambia. Esta es la línea de la temperatura. Y en cuanto a la cantidad de precipitaciones por milímetros cuadrados, es en octubre, noviembre y diciembre cuando más llueve ahí. ¿Okay? Esos son los meses donde más llueve. Pero casi todo el año llueve bastante. Ustedes pueden ver que el mes que llueve menos, que sería septiembre, son 150 milímetros de agua, lo cual siempre es bastante. Entonces, en un lugar, estas selvas son lluviosas todo el año. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada. Este paisaje aquí, por ejemplo, es idéntico, igualito, si ustedes van a hacer una ruta, un sendero por la Tira. Así es. Ustedes caminan por los senderos de la Tira y así es como esta imagen de la selva amazónica. Es por el clima. Aquí tenemos otra fotografía donde se ve lo caudaloso que es el río Amazonas. La vegetación tan tupida que tiene. Entonces es una zona típica para ejemplificar. Igual aquí en Asia, en el sudeste asiático, donde decíamos, Borneo, Indonesia, Malasia, donde están estas plantaciones de arroz. Claro, hay tanta agua, tanta humedad, tanta lluvia que el arroz ahí es idóneo para plantarlo. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para pasar a, después del clima ecuatorial al clima tropical. ¿Tienen alguna duda? Nada. No. Bueno, pues entonces vamos con el clima tropical. Aquí podemos ver que nosotros estamos en este clima, desde Florida, Estados Unidos, México, parte de Brasil, de Sudamérica, el sur de África, centro y sur de África, el sur de China, la India y parte de Australia. Ahí estamos hablando de clima tropical. Recuerden que los climas ecuatoriales y tropicales es lo mismo, básicamente. Solo que son subdivisiones, pero el clima es tropical. Toda esta zona aquí en medio. Entonces, la localización del clima tropical. América Central y América del Sur. Centro y sur de África. Sur y sudeste de Asia. Norte y este de Australia. ¿Ok? Sus temperaturas elevadas durante todo el año. Aquí nosotros sentimos un calor todo el año. Solo esos meses que les mencioné, noviembre, diciembre, enero, son un poco más frescos. Pero de lo contrario, todo el año frío y frío. ¿Okay? Hay dos estaciones bien diferenciadas. La estación húmeda o verano, muy lluviosa. O sea que hay gente que piensa que ahorita estamos en invierno, pero estamos en verano. Solo que nuestro verano es lluvioso. ¿Okay? Eso hay que aclararlo porque es bien fácil relacionar verano es fácil relacionar invierno con lluvia y verano con calor, pero no significa necesariamente eso. La temperatura y el nombre de las estaciones no es siempre equivalente. En nuestro caso, el verano es lluvioso. Nosotros estamos en verano. ¿Okay? Y la estación seca o invierno
con una importante disminución e incluso ausencia de lluvias. Ahora, los ríos van a tener caudal variable. Durante la estación seca, los ríos casi no llevan agua. Algunas quebradas pequeñas hasta desaparecen, solo queda el caminito por donde pasaba la quebradita. En la época de lluvia experimentan grandes crecidas que en ocasiones pueden provocar inundaciones, porque es un clima de extremo. Por ejemplo, en los meses aquí de octubre, casi siempre hay tormentas tropicales y hasta huracanes que llegan a Centroamérica y al Caribe. Y se empiezan a inundar las riberas de los ríos. La vegetación del clima tropical es variada, pero por lo general hay sabana formada principalmente por hierbas y arbustos. Durante la estación húmeda la vegetación permanece verde y frondosa. Pero al llegar la estación seca, las plantas ofrecen un aspecto mustio y reseco en la que los incendios son frecuentes. Y aquí creo que queda bien claro, porque en Honduras, en Tegucigalpa, hubieron un incendio antes de que comenzara la temporada lluviosa horrible. Ni dormir tranquilo uno podía porque sentía que se ahogaba de tanto humo. Los ojos nos ardían. ¿Por qué? Porque la estación seca y el calor hace que, por una parte, se crean incendios naturales, ¿no? Que hay incendios que se producen de forma espontánea en el bosque cuando estamos en temporada seca, pero la mayoría son provocados. Nosotros sabemos que aquí le prenden fuego al bosque para luego construir casas o sembrar hortalizas o vender esas tierras. Pero la vegetación entonces cambia en la estación seca y en la estación lluviosa. La fauna, hay muchos animales herbívoros. En África hay elefantes, en Asia también, rinocerontes, gacelas, cebras, antílopes, que son macrofauna, y sus depredadores, que son los leones, las hienas y los guepardos. Aquí en Centroamérica, pues tenemos tigrillos, tapires, tenemos jaguar, y algunos animales, pero no tan grandes como los que tienen en África y en Asia. Los habitantes de la zona tropical van a ser pueblos indígenas que se dedican unos a la ganadería, otros a la agricultura. Y junto a la agricultura tradicional hay grandes plantaciones en algunos países de aquí, de cacao, café, caña de azúcar, té, tabaco, piña, y que pertenecen a compañías extranjeras, que nosotros le llamamos transnacionales, que vienen a aprovechar la riqueza de nuestras tierras, porque aquí no lo dice, pero el clima tropical genera tierras muy fértiles, valles con tierras muy fértiles. Bueno, observemos aquí el gráfico de temperaturas y lluvia. Podemos ver que la mayor parte de las lluvias, en general, ¿verdad? No estamos hablando de Honduras ahorita, sino en general en todos estos lugares. La mayor parte de las lluvias van a estar en junio, agosto, septiembre. Julio, agosto y septiembre serían los 3 meses más lluviosos en los trópicos. Aquí nosotros lo experimentamos en agosto, lo experimentamos desde mayo. En mayo empieza a llover. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y al final en octubre cae menos cantidad, pero fuerte, las tormentas y los huracanes. Pero básicamente ese es el mismo patrón. Y la temperatura se mantiene casi constante, solo que en abril y mayo, abril y marzo, abril, mayo, es donde pega más fuerte el sol y nosotros aquí sentimos los días más calientes. ¿Okay? Luego volvemos a sentir un poquito de calor en octubre y luego baja la temperatura, noviembre, diciembre y enero, que son bajas, como les había explicado. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Porque voy a pasar a otra situación, porque este tema lo vamos a seguir viendo, pero tengo que hablarles un poco de los derechos humanos en cívica. Entonces, hasta aquí quiero que anoten una asignación. Entonces, anoten la asignación que les voy a decir ahorita. La asignación sería la siguiente, va a ser de cívica. Entonces anoten. Investigar quiénes fueron los promotores
quiénes fueron los promotores de la Revolución Francesa. Y cómo esto influyó en el origen de los derechos humanos. Y cómo esto influyó en los orígenes de los derechos humanos. Bueno, ya la copiaron, ¿verdad? ¿Ya lo copiaron? Sí. Bueno, pues, repito, investigar quiénes fueron los promotores de la Revolución Francesa y cómo esto dio origen a los derechos humanos. Recuerden, los derechos humanos no es un tema nuevo para ustedes. Los derechos humanos son algo inherente con lo que todos nacemos. Y esto, si bien es cierto de que es un derecho y tienen que respetarlo, no en todo el mundo se respeta. Y en esta clase se ve de forma global. Nosotros tenemos que analizar los derechos humanos no solo de Honduras, como se ve en séptimo, o de América, como se ve en octavo, sino en todo el mundo. El tema de los derechos humanos en el mundo. Entonces, la primera generación de derechos humanos es la de la Revolución Francesa, por eso les pongo yo que investiguen. Cuando se crearon los derechos de libertad, igualdad y fraternidad, que es el lema de los revolucionarios franceses. Esos derechos políticos de que todos seamos iguales ante la ley y que el rey no nos imponga los caprichos de él, sino que las cosas se den por consenso, por democracia. Eso es algo nuevo. En la antigüedad nadie hablaba de derechos humanos, ¿verdad? Eso es parte del modernismo. La edad moderna genera estos derechos humanos y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente vio que nos comportábamos peor que los animales, entonces decidieron que los derechos humanos fueran obligatorios en todo el mundo a través de la ONU. Ahora, la ONU hace un esfuerzo de presionar a los países donde se violentan los derechos humanos y trata de hacer que la gente recapacite, que los gobernantes se comprometan a respetarlos, porque los derechos humanos, quienes los violentan somos los mismos seres humanos. O sea, la naturaleza no está metida en violación de derechos humanos. Somos nosotros mismos, los seres humanos, a través de los gobiernos y la sociedad, de la cultura que hemos adoptado. Entonces, los derechos humanos de primera generación son los derechos políticos. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos sociales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, que todos estos derechos tienen que ver con que vivamos de manera digna, que damos una vida de calidad. Entonces, no puede haber derechos humanos en un país donde hay pobreza y desigualdad y explotación y corrupción. Entonces, ahí se violan los derechos humanos, porque hay niños que no tienen ni dónde sentarse en una escuela, porque hay niños que no tienen nada que comer y los papás andan buscando hasta de la basura para darles algo. Entonces, ¿cómo vamos a respetar los derechos humanos si hay desigualdad económica? No se puede. Hay países donde pueden tener dinero, pueden tener comida, y por ejemplo los países árabes, que son petroleros, pero no tienen los derechos humanos de primera generación, que es la libertad. Entonces, hay mujeres en Arabia Saudita, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, que tienen dinero, pero no las dejan ni conducir, andar en bicicleta en la calle, o estudiar música en una universidad. Es prohibido para las mujeres. Entonces, pueden tener comida y pueden tener casa, vivienda y todo, pero no tienen los derechos humanos. Entonces, en algunos lugares los derechos humanos se violentan por la desigualdad económica y en otros por la desigualdad política. Quiero que eso lo entiendan. En algunos lugares del mundo, como en los países subdesarrollados, América Latina, Sudeste Asiático y África, la desigualdad económica hace que se violenten los derechos humanos. Y en otros países, como los países árabes, musulmanes, y algunas dictaduras comunistas todavía vigentes, no hay libertad, no hay derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Aquí por lo menos podemos hacerle memes al presidente y todavía nos podemos criticar y hablar, aunque no nos paren bola.
Unos Pero- buenos stickers. Ajá, exactamente, pero hay países donde usted, como en China, por ejemplo, en China si usted habla mal, si hace un comentario en Facebook mal del presidente de China, lo van a buscar a la casa, la policía. Y hay videos de eso. Los youtubers en China tienen que decir lo que dice, lo que el gobierno dice que digan, si no, le bloquean sus canales y todo o los meten a la cárcel. En China meten a la cárcel a la gente por medio reclamar un poquito del gobierno. Entonces no hay estos derechos de primera generación, aunque China sea una potencia económica. Entonces por eso vamos a irlo viendo en ese sentido. Entonces antes de terminar, porque este tema lo vamos a ver la otra clase también, vamos a dividir la clase en sociales y cívicas. Van a notar la siguiente asignación. Investigar en qué países se están violentando los derechos humanos, de forma sistemática. Esa sería la doba, que son como preguntas realmente. Preguntas usted la investiga en internet. Y la número 3 sería investigar sobre la libertad de expresión en China. ¿Ok? Pues recuerden que no estamos hablando de Honduras, en los derechos humanos estamos hablando de todo el mundo, entonces nos vamos a ir a las potencias también. Investigar sobre la libertad de expresión en China y en Corea del Norte. Entonces ustedes van a investigar y van a poner en China, de esta manera se maneja la libertad de expresión o no hay, o bloquean tales cosas. En Corea del Norte es peor por esto y por esto. Entonces ustedes van a investigar eso y me lo van a mandar en el transcurso de esta semana. Profe, e incluso los chinos, como ellos no tienen Facebook, porque se los han prohibido, utilizan una red social que se llama Weibo, que es prácticamente que el Estado se las maneja y todo. Sí, los manejan, los controlan, los vigilan y los espían, ¿verdad? Entonces, no es de gratis que el Estado les dé esa libertad. Ahí investigan ustedes y me cuentan entonces. Profe, Diga. ¿Para qué materias son estas tareas? ¿Para cívica o sociales? Cívica. Sociales no voy a dejar ahorita. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno, pues pasen buen día. Igual. Adiós a todos. Adiós, profe. Bueno, pues nos vemos.